Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, una semana más arrancamos nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, nuestra tertulia andaluza, nuestra tertulia de radio en Andalucía Oriental, en Málaga, Granada, Jaén y Almería. Por cierto, estoy con pleno de tertulianos, ¿eh? El verano poco a poco va llevando las cosas a su cauce, ¿eh? Y los que han andado por ahí zascandileando ya están de vuelta al redil. Ya sabes, fomentando el turismo de proximidad, que es lo que algunos hemos hecho, ¿eh? Yo lo volví a hacer el otro día. Ahora le comentaré a Enrique Caribel una experiencia fomentando el turismo de proximidad, especialmente en nuestras 4 provincias. Faltaría más, que tenemos grandes tesoros por descubrir, y lo hacemos con la ayuda de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. En una semana, bueno, que es la semana de los incendios, ¿no? Bueno, la semana de los incendios, no, el verano de los incendios. Y el verano en el que también en esto, pues nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, ¿no? Porque, ahora resulta que el calor, el cambio climático, las olas de calor son las que provocan los incendios. Y yo he leído esta mañana una cosa en redes sociales, que a veces en redes sociales se leen cosas interesantes, que decía un señor. Decía, basta ya de la mentira del calor como causa de los incendios. Si es así, ¿cómo podemos explicar que en el horno de los bosques de Marruecos se quemaron 130 hectáreas en las últimas semanas, 130, y en España 170.000, principalmente en Galicia, donde menos calor hace? No tenemos emergencia climática, tenemos pirómanos criminales dando vueltas. Y yo añadiría, y tenemos un gobierno del que emanan leyes absolutamente absurdas que nos siguen costando carísimo, como esta de que el ganado no pueda pastar en determinadas zonas de bosque. Y tenemos un gobierno lleno de sinvergüenzas que solo están, y se escuchaba esto esta mañana en la tertulia de Es la Mañana de Federico, que solo están a intentar aprovechar el mal para hacerse el bien a sí mismos. Intentar aprovechar el daño, la gravedad, las catástrofes para salir bien parados. Lo hicieron en el COVID, lo hicieron con la Dana, lo están volviendo a hacer con los incendios y lo harán con todo lo que suponga que ellos puedan sacar rédito político, paradójicamente, puesto que en realidad ellos son los culpables de todo lo que está pasando, por sus leyes absurdas y por su falta de implicación en la resolución de los problemas. En fin, me temo que hoy vamos a hablar mucho de fuegos, mucho de incendios, y también hablaremos de alguna que otra cosa, porque, por ejemplo, hay un titular que está más o menos abriendo ahora mismo Libertad Digital, que dice: la trampa de Yolanda Díaz crece, los fijos discontinuos ocultos en las estadísticas ya superan los 830.000. Ya sabéis, hasta hace unos años la gente o estaba trabajando o estaba parada. Estadísticamente esto sigue siendo así. Lo que ocurre es que antes, eh, si estabas trabajando o si estabas parado, eso se computaba en función de lo que estabas haciendo en ese momento, y ahora, si trabajas un ratico al año, ya eres un trabajador y no un desempleado. Pues esa cifra llega a los 830.000. Lo comentaremos también aquí, junto con el momento procesal de la hija de Sabiniano.
que va coleccionando imputaciones y yo no sé a dónde va a llegar, y con algunas cosas más, como por ejemplo el lugar donde estaba nuestro presidente del gobierno, Pedro I, el falso Pedro Chapote, cuando todos los demás presidentes de gobiernos de países que pintan algo en el mundo estaban en el despacho oval con Donald Trump. ¿Dónde estaba el nuestro? En la foto no parece, pero a lo mejor alguno de los tertulianos sí que lo vio. Tertulia haciendo amigos Andalucía en el radio, Almería, Granada, Málaga y Jaén, con Costa del Sol Málaga y con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, la verdad que no lo he dicho nunca de esta cuña del Ayuntamiento de Almería. Lo único que no me gusta es lo de sumar, porque lo dice así muy corriendo. No te queda claro que esté refiriéndose al mar y sí a otra cosa, a lo mejor, quizás. Estarán de acuerdo conmigo el resto de tertulianos que hoy tengo que empezar por aquí. Enrique Canivel es Radio Málaga. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Espero que hayas encontrado fácilmente el camino. Hemos vuelto a la vida. Es que no encontraba mi despacho, me pasa un poco como a Bernardo del Peseo. No sabría decirle, señoría, dónde quedaba, así que no volverá a ocurrir, perdón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Ya sabes, disfrutando del verano precisamente, ¿no? A mí no me hace falta hacer turismo de proximidad, pero animo a que todo el mundo lo haga, por supuesto, porque aquí, bueno, tenemos unas costas magníficas. De hecho, al que hay que felicitar por hacer ese turismo de proximidad es a nuestro compañero Miguel Segovia, que me ha dicho que está en Fuengirola y seguro que se lo está pasando pipa. Yo estuve el otro día en Ronda, que me parece un sitio extraordinario y que además, pues yo no había visto, digamos, toda la puesta en valor de la bajada a los baños de la Reina, etcétera, etcétera, y me quedé cautivado. Tengo que volver con más tiempo porque me parece un sitio, una ciudad, un pueblo espectacular. Por alusiones, Miguel Segovia, costasoleño, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, amigos, buenas tardes. Fijaros que hoy he cambiado el mar de Olivos por el mar de la Costa del Sol. Bueno, Eh, ha hecho un barrido bueno, ahí en la cámara, ¿eh? Qué virtuoso de sí, la sí. comunicación audiovisual, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que, como antes decía y como dice el anuncio, un sitio fuera de lo normal, un sitio inmejorable, esta maravillosa Costa del Sol que tenemos y toda la costa andaluza, empezando por Almería y terminando por Huelva. Bueno, pues no tan escoltado como nuestro sátrapa Pedro Sánchez, que tiene a 100 guardias civiles. Yo no me he traído a ninguno. Yo me he venido simplemente con la familia, pero Los a tiene todos. diferencia, ¿Cómo te van a traer algunos si los tiene todos? claro, pero yo me he traído a toda la familia a la Costa del Sol, pero con mi bolsillo y con mi dinero, no como Pedro Sánchez, que ya no solo se va con la familia, se lleva a la hija, como es normal, Al se lleva a su cuñado, esposa, A los suegros. se lleva a amigo. los suegros, ayer salió también el ¿No? cuñado, la cuñada, Elilla, el zapatero. Es decir, que por lo visto el palacio ese se ha convertido, como dicen en mi pueblo, en el coño de la Bernarda, porque eso lo pagamos todo, lo pagamos todo y allí veranea todo el mundo, macho. Es Con lo espectacular. Además, este año no ha bajado ni al mercadillo Lanzarote porque no quería oír la sorteo. canción del verano, que ya sabéis cuál es, así que, bueno. Con Pues lo que nada, hacen aquí algunos como por siempre, desprenderse del cuñado y de la suegra y él se los lleva a todos metidos en el paquete. Qué barbaridad, ¿eh? y a los guardias civiles que además tienen que adelantar las dietas, que ya le han puesto un recurso porque ya no solo no cubren con las dietas, sino que tienen que adelantar, los militares tienen que adelantar el dinero y luego ya dentro de 4 o 5 meses, si eso, le pagan las dietas correspondientes. Es decir, una desvergüenza absoluta lo que estamos observando. Y luego de lo otro, pues ya hablaremos después de esta pequeña introducción. Hasta Granada me voy, Ignacio Pozo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Pues aquí, gracias a Dios, la temperatura vuelve a unos márgenes soportables y disfrutando de lo que de lo que queda del verano. Y sí, efectivamente, aquí no hay guardias civiles porque los tiene todos allí en Lanzarote, en la maleta, Pedro el Chapote. Y esperar y a ver en qué termina esto, porque lógicamente mal viso lleva él personalmente, la política y lo que por desgracia sufrimos todos los españoles, que es este ambiente derrotista y guerra civilista, que es lo que fomenta el gobierno de Pedro Sánchez. En fin, en Almería, en su despacho, tengo por segunda semana consecutiva a Jorge Molina. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Muy buenas. Eh, Y escribiendo mucho, ¿no? Te veo últimamente. sí, el libro está ya terminado, lo que pasa bueno, es que después de terminar tiene una tarea grande. Bueno, yo tengo constancia de ser irrelevante y por lo tanto no sé qué hacer para tener méritos, y que me demanden. Me han comentado de manera confidencial que probablemente el aspecto lamentable de Pedro y los morritos que pone se deba a que hace años le detectaron pólipos en la boca. Añade algo que omito. Y que en los últimos análisis han resultado malignos. Se está tratando con inmunoterapia, que es experimental y que es un tratamiento muy molesto, ya que se lo hacen en la boca, por lo que apenas puede comer, masticar y todo le sienta mal. El aumento de personal sanitario que recientemente se contrató en la Moncloa parece que tiene que ver con el tratamiento del cáncer de boca. Bueno, voy a eludir, y parece ser que también se dice que puede ser que sea la baza que está ocultando para que cuando llegue el momento de las elecciones, lagrimear y llorar y decir que es un héroe, que a pesar de eso sigue ahí. Pues es lo que nos faltaba, fabricar un mártir ahora, para seguir ahí apoltronado. Bueno, no cabe duda, bueno, tú pones hoy cualquier programa de radio, televisión, abres cualquier periódico y casi el monotema son los incendios, la situación de los incendios, etcétera, etcétera. Es todo muy lamentable, todo muy trágico, es horrible, pero detrás de esto hay un trasfondo que desde que nos gobierna Pedro I el Falso sabemos que es así, es decir, la utilización permanente de cualquier tipo de información para intentar desviar atenciones y para intentar salir beneficiado. En un país en el que efectivamente la limpieza del monte es competencia de las comunidades autónomas, pero que lo tienen que hacer conforme a leyes que ha cambiado este gobierno socialcomunista y que perjudican gravemente la conservación de los bosques, pues el equipo de este señor está tratando no solo de salir airoso, sino de salir en ventaja. Es decir, de colocarle, Enrique, este marrón a quienes a su vez ha obligado a trabajar conforme a unas normas, con una reducción presupuestaria, con menos recursos porque no ha podido aprobar los presupuestos generales del Estado. Pues a pesar de todo eso, quiere ser el que salga ganando de esta situación y además perjudicar a los demás, a la oposición. Bueno, y por supuesto, Víctor, lo que hace siempre Pedro Sánchez, ¿no? Utilizar un chivo expiatorio que es el cambio climático. Ya lo hizo con la Dana, ¿no? El muy miserable, y si quieren más recursos que los pidan, como decía. En la Dana, por ejemplo, ocurría allá por la cuenca hidrográfica del Júcar que en torno al barranco del Pollo aumentaba el caudal era hasta los 1.600, si no me acuerdo, recuerdo mal, 1.630 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso reventó, aumentó el caudal casi 60 veces. Y bueno, la culpa es del cambio climático. El caudal aumentó 60 veces, quizá porque no se limpian los ríos, que es una de las políticas verdes que le gusta a este gobierno. Por otra parte, en cuanto el tema que nos ocupa, con el de los incendios, la Asociación Nacional de Empresas Forestales, ASENFO, decía que en 2009 se destinaban 364 millones y ya en 2022 se bajó a 176 millones,
Así que eso es una caída del 51% del presupuesto. En el 2022, que yo sepa, gobernaba el señor Sánchez. Y bueno, pues con un 50% menos de presupuesto, lo menos que puedes hacer es echarle la culpa al cambio climático. Y por dar más datos, que me parecen bastante relevantes, para que os hagáis una idea, apagar una hectárea de incendio cuesta 19.000 euros. Y bueno, con todas las que se han quemado, básicamente en una sola semana de agosto se quemaron, por ejemplo, casi 85.000 hectáreas, bueno, pues eso son más de 1.600 millones. Adivinad cuánto es el presupuesto al año. Pues el presupuesto al año es de 1.700 millones. Por lo tanto, al final sale mucho más caro apagar un incendio que prevenir. Prevenir, ya digo, el presupuesto en prevención son 1.600, 1.700 millones y solo lo que se quemó en una semana en agosto pues nos ha costado esos 1.600 millones, prácticamente el presupuesto de un año. Así que una nueva inutilidad por parte del presidente del gobierno, que lo único que sabe hacer es echarle la culpa al COVID, a Franco y ahora al cambio climático, ¿cómo no? ¿Y él? Bueno, pues estamos asistiendo completamente atónitos a lo que estamos viendo, y después de estar 7 o 8 días en chancla y en bañador, en La Mareta, en Lanzarote, pues ya por una cuestión de imagen, pues no se le ocurre otra cosa que desplegar los típicos aviones, Super Puma, etcétera, 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 y salir a decir una nueva gilipollez. Porque en este caso no se le ocurre otra cosa que presentarse delante de los micrófonos y proponer un pacto de Estado. Y además vinculado a la religión climática y, por supuesto, a sus dogmas. Pero claro, no estuvo antes bien informado por parte de la ministra de Transición Ecológica que su ministerio hizo o ha hecho un informe en el que relaciona que el 90% de los incendios son debidos a causas humanas. Y el 50% de ese 90% está relacionado directamente con pirómanos. Así que sería conveniente, en primer lugar, que se pusiera de acuerdo con su ministra a la hora de lanzar esas ideas. Y un pacto de Estado que no se le ocurre otra cosa. Porque, claro, se ve que de los 800 asesores que actualmente tiene la Moncloa, la mayoría esté de vacaciones y se han quedado solo unos pocos bloqueados mentalmente. Y entonces, claro, nuestro jefe es un estadista y él no puede salir a ofrecer aviones, a ofrecer helicópteros, a ofrecer a la Fuerza Armada. Él tiene que salir con algo grandilocuente, un pacto de Estado, precisamente el que se ha cargado todos los pactos de Estado que había antes de que él llegara a la presidencia del gobierno. Se le ocurre, pues eso, poner en marcha algo que ni lo explica, ni tiene fundamento, ni tiene nada, con lo cual significa que no tiene nada, porque cuando tiene algo, bien que lo aprueba por las bravas, lo lleva al Congreso, 176 diputados y lo aprueba. Un pacto de Estado. Yo creo que los asesores de Guardia habrán pensado lo que os estaba diciendo, que un estadista de esa talla, que ya lo hemos visto a nivel internacional, que cada vez tiene menos, pues no puede estar preocupado de cosas prosaicas como son aviones, helicópteros, ejército, bomberos, guardias forestales. Eso se lo deja a la tropilla, eso se lo deja a los presidentes autonómicos. Tiene que ir a imponer un cambio climático que por lo visto viene acompañado de pirómanos. El otro día el alcalde de Orense pues salía a las manos con 2 bombonas que habían encontrado la Guardia Civil de haberle metido fuego a uno de los terribles incendios que había. Pues eso es lo que tenemos, esa emergencia medioambiental por la solapa con su religión climática y aplicándonos sus dogmas, y que yo sepa del pacto de Estado todavía no ha dado ni una propuesta. Y tampoco ha llamado... Tampoco ha llamado a nadie para proponérselo. Incluso no ha llamado ni a Puigdemont. Según o sea, comentan, que imaginaros cómo estará la cosa. Se dice que Sara Agesen le había dicho, si necesitas el informe, que lo pidan. Ignacio. Que lo pidan, pero lo pidan y te lo fabrico a la medida, porque claro, todo lo que fabrica
esta familia respecto a su política, bueno, ventajista, es a medida de lo que quiere el presidente. Pero bueno, está claro que no se puede pedir un pacto de Estado, como estaba diciendo Miguel, cuando esta mañana le decía, o ayer le decía, mejor dicho, el presidente de la Junta de Galicia, cuando le dijo que la necesidad de Pedro Sánchez de hacer un pacto de Estado, y le dijo, dice, mire usted, presidente, ese pacto ya lo ofreció usted hace 2 años aquí mismo, en otro incendio, y eso no sirve para nada. Primero porque es para un poco el decir, estamos haciendo algo, como estaba apuntando anteriormente, los asesores de Moncloa, evidentemente, que serán, ahora mismo serán becarios, no se le ocurrió otra cosa de que tiene que decir que, bueno, vamos a hacer un pacto de Estado, porque aquí los incendios, lógicamente, no se apagan con pacto de Estado, ni los incendios respetan comunidades autónomas, o sea, pasa de una comunidad autónoma a otra, incluso pasa de un Estado a otro, ¿no? De España a Portugal, de Portugal a España, como ha venido sucediendo. Aquí lo que se trata son hacer inversiones, lógicamente, para prevenir lo que son los incendios y esa prevención viene con unas dotaciones económicas que lógicamente no se están haciendo. Incluso las propias dotaciones económicas que hace la Unión Europea para este caso en particular, resulta que gran parte de esas ayudas económicas de la Unión Europea van destinadas a otros fondos, a otras situaciones. Y por lo tanto, pues siguen los montes pues ardiendo, puesto que no hay ninguna voluntad política, ni incluso los propios alcaldes tienen facultades ni tienen medios para hacerlo. Cuando hay una situación de emergencia nacional como es esta, aquí no valen en autonomía, aquí no vale echarse la culpa, en este caso, a las comunidades que curiosamente todas son gobernadas por el Partido Popular. Aquí lo que se trata es de arremangarse, de destinar fondos económicos y hacer disposiciones de materiales y humanos necesarios para apagar el incendio. Porque en Castilla-León, cuando le propusieron al presidente de la comunidad de destinar unas cantidades que eran absolutamente irrisorias y personal militar, pues resulta que de los que le había propuesto el presidente de la comunidad, pues le llegaron solamente 200 soldados, y los 200 soldados, por mucha voluntad que tengan estos 200 soldados, pues evidentemente no se paga un incendio de las magnitudes que las que hemos visto. En definitiva, se tratan ni más ni menos que situaciones que se le va de la mano al gobierno porque no tienen voluntad de solucionarlas, no tienen capacidad para solucionarlas, y hoy, sin ir más lejos, pues una vicepresidenta del gobierno, que es una de las culpables de la situación que están teniendo muchas de las comunidades con incendios que están en sus territorios, pues no se le ocurre otra cosa, otra lindeza que irse a Vigo, allí a su ciudad, a manifestarse no se sabe contra quién, porque como me imagino que se manifestará contra su propio gobierno por los incendios y por no estar atento y por no hacer los deberes como deben hacerlo para la prevención. Y esa es la situación que tenemos en este país, un gobierno totalmente desalmado, un gobierno inoperante, y aparte de inoperante, pues bueno, pues salpicado de corruptela, que evidentemente eso tampoco le hace ni la ayuda ni beneficia para mejorar la situación en la que están viviendo muchas de las comunidades españolas. Bueno, este pacto de Estado al que aludían Miguel e Ignacio, Jorge, es un poco la continuidad de la declaración de emergencia climática, que fue una de las primeras medidas que tomó el presidente del gobierno cuando llegó al cargo en el año 2018. ¿Qué ha ocurrido en estos 7 años después de haber declarado la emergencia climática? Pues en relación con eso, absolutamente nada. No ha pasado nada, ni hay nada que tenga que ver, no ha supuesto nada para este país la declaración de emergencia climática. ¿Y qué supondría un pacto de Estado contra los incendios? Pues exactamente lo mismo que la declaración de emergencia climática. Es decir, es un brindis al sol detrás de otro para seguir dándole patadas adelante al balón pues hasta que dure hinchado. El que
dejó claro que iba a hacer un muro, está inhabilitado para hablar de pactos de Estado, entre otras cosas, porque un pacto de Estado no es un trágala, ¿eh? O una declaración de Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, ¿no? Es decir, que realmente está inhabilitado porque él no es capaz de tender puentes, él no es capaz de llegar a un pacto de Estado. O sea, porque él ha roto totalmente el espíritu de concordia y además utiliza cualquier situación, por muy dramática que sea, hace una evaluación de carácter electoral. Y eso es, además de mezquino y de criminal, denota y delata el carácter del individuo que habla. Por lo tanto, a todo eso todavía no ha llamado a Feijóo. O sea, ¿qué piensa hacer? ¿Un pacto de Estado con sus amigos terroristas e independentistas? Hablabas tú de Jorge de muro, y a mí me ha producido me ha llamado especialmente la atención porque efectivamente el muro del Frente Popular del gobierno de Pedro Sánchez, que al final está compuesto por todas esas fuerzas que pertenecieron al incendiario Frente Popular, pues desde luego no van a ser las que resuelvan la situación, pero de todas formas, como decía Víctor, es que es un brindis al sol, es que al final, ¿cómo se previenen los incendios? Pues dotando de presupuesto para limpiar los montes, por ejemplo. Si no dotas de presupuesto, lo que estás haciendo es tomarle el pelo a la gente. Y a mí, sinceramente, me parece que a Pedro Sánchez se le acaba acabando el crédito, porque siempre que hay cualquier problema, cualquier desgracia, la culpa siempre es de otro. Ya decimos, ahora es del cambio climático, otro día del COVID, otro día es de Franco. Siempre hay un chivo expiatorio que utiliza este señor para intentar librarse de lo que a él le compete. En fin, a mí me parece, no puede ser más impresentable este señor. Y por otro lado, quería comentar también un dato, y bueno, es que además el 50%, la mitad de los incendios son provocados, la otra cuarta parte, el 25%, de los incendios son negligencia o accidentes, y entonces, bueno, con un 75% digamos, de incendios que no son por causas naturales o que no son en fin, que no son por causas naturales, bueno, pues tampoco se puede andar diciendo que esto es por culpa del cambio climático. Tiene que ver más bien, pues que, por ejemplo, yo creo que lo de los incendios provocados es evidente lo que acaba ocurriendo, ¿no? Al final, donde no se podía construir, ahora sí, cuando ya se incendia la superficie, sí se permite. Y sin embargo, en torno a eso no hay un cambio legislativo, ni el gobierno impulsa ninguno. Un cambio No legislativo interesa, no interesa. no interesa, entonces es que es una No tomadura de interesa. pelo. Y todo el rato repetir los 4 mantras climáticos y tonterías, nada. Estoy convencido de que todos conocéis perfectamente, digo, porque tiene tantas aristas este tema de los incendios. Hemos hablado del cambio climático, que es una vergüenza. Bueno, estamos metidos en una dinámica de la batalla cultural que es vergüenza. Yo el otro día leía en un periódico de Almería, pero que tiene edición en todas las provincias, aquí se llama Diario de Almería, es el periódico del Grupo Yolí, un titular que a uno le temblaban las piernas. Decía el titular: el cambio climático provoca que se vendan menos viviendas. Sí, en pleno boom del mercado inmobiliario, pues había un caballero aquí en Almería, un periodista aquí en Almería, que decía que el cambio climático estaba provocando que se vendieran menos viviendas. Es decir, no se pueden decir más disparates, porque ni se están vendiendo menos viviendas, ni desde luego esto tiene maldito que ver con el cambio climático. Claro, si están en venta, están vendidas ya en plano, ¿cómo que se están vendiendo menos? Tremendo. Es que no hay, vamos, es terrible. Sí, la estadística es que es demoledora. Por ejemplo, en Málaga, todos los años vienen a vivir en la provincia 20.000 personas y solo se terminan 5.000 viviendas. O sea, es decir, con lo cual... Enrique, hazme caso. El cambio climático los vuelve locos. Es decir, son capaces de decir la estupidez más insólita que se le pueda pasar por la cabeza. Pero yo quería hablar hoy, como digo... Pero fijaros, perdón un segundo, sí. Con respecto a lo que estáis diciendo del cambio climático, porque hay un informe de Seguridad Nacional que desmonta esa excusa. Hace 10 años había más incendios que ahora. Fijaros, en el año 2014, 48.718 hectáreas. En el año 24, 47.700. Es decir, que los incendios siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Habrá cambio climático. Miguel. Sus propios informes desmienten
dogma Sí, este que pero tiene con el cambio climático que se le imputan a todo. Miguel, la diferencia está, porque yo he buscado para mi artículo y te dan diferentes referencias sobre incendios provocados y despistes. En aquella época eran más por accidentes, porque quemar rastrojo, etcétera, etcétera. En esta es más pirómanos y además no pirómanos que tienen un cable pelado y que tiene que tratarlos un psiquiatra. No, no, no. Eso obedece a intereses Económico, bastardos y claro. extraños que acabaremos sabiendo. Bueno, pero si es que esto no hay por dónde cogerlo. Es decir, Sí, lo que sí, os he leído es al verdad. principio, ¿qué he leído al principio del programa? Vamos a ver. O sea, que el cambio climático, ¿qué pasa? Que es un fenómeno que será en España solo. Porque hay 10 veces menos incendios En 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 Marruecos Marruecos. que en Suiza, España. en No, no, Suiza. pero no hace más calor en Marruecos que en España, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, es que es una estupidez. Pero bueno, se han envalentonado y ya se creen capaces de colarnos cualquier cosa. Pero insisto, dejadme que os hable de Virginia Barcones, que ayer y hoy es protagonista esta señora. Mirad, Virginia Barcones es una afiliada al Partido Socialista Obrero Español desde 1998. Esta señora, pues ha sido delegada del gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha sido procuradora en Cortes allí, ha sido concejal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero, es decir, ha ocupado diferentes cargos relativos al ámbito político. Y hoy esta señora es la directora general de Protección Civil y Emergencias. Esta señora, en lugar de actuar como una técnico, que es lo que debería hacer la directora general de emergencias, pues actúa como una político, pero como una político, digamos, del perfil Óscar Puente. Es decir, arrasar todo lo que no sea lo mío y justificar cualquier cosa que tenga que ver con lo mío. Ha dicho esta señora que la gestión está clara, que los datos están encima de la mesa, que se sustentan informes, que han trabajado con anticipación. No sé qué anticipación, porque si han trabajado con anticipación, ¿qué es lo que ha pasado entonces para esas 160 y pico mil hectáreas? Dice que la Dirección General ha trabajado con anticipación, que otros no se han anticipado en las comunidades autónomas y que tienen que aprender que mover bulldozer no se hace en 10 minutos. Todo eso después de un mes entero de incendios y de todo lo que llevamos encima. Bueno, ha salido a responderle Elías Bendodo, que la ha llamado pirómana. Estas cosas pasan cuando tú colocas al frente de un organismo que debería ser técnico como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a una bulldozer, a una pitbull del partido, que al final la gestión no se hace y solo se da a conocer, solo llegamos a conocerla cuando sale a ladrar, que es lo que ha hecho esta Virginia Barcones. Claro, es que esto es el sentido de la actual política, de esa política de partido, de esa política de colocar a los amigos, a los afiliados, a los simpatizantes y a las juventudes, ¿no? Yo muchas veces digo, oye, lo primero que habría que hacer para dignificar la política es quitar las juventudes socialistas y la nueva generación del Partido Popular. Eso de que estos chicos a los 18 años se metan en política y bueno, ya hay casos evidentemente, porque llevan muchos años ya en este sistema, que se han jubilado sin haber dado un palo al agua, ¿no? Sin saber lo que es en un día cotizado en una empresa privada, ¿no? O de autónomo todavía, que es peor. Y efectivamente, todas estas situaciones provocan que se coloquen a gente absolutamente inútil, inexperta y que hacen declaraciones como esta, que son auténticos pirómanos de la política y nunca mejor dicho la expresión, en este caso por desgracia. Son pirómanos que lo que intentan es encender el ánimo de la gente y en contra del adversario, del adversario político, de eso que ellos llaman el Frente Popular, el Frente Populismo, el populismo, el levantar muros y en consecuencia, pues lo que provoca, aparte de todo lo que está provocando, es una desafección de la política por parte de los ciudadanos
que bueno, que al final pues alguien tendrá que responder a ello, ¿no? Porque cuando la gente ya se da cuenta de la situación en la que están viviendo y en lo que se gastan los recursos de un país, pues dicen hasta aquí hemos llegado y acaban votando lo que no tienen que votar, ¿no? O haciendo que, bueno, gracias a Dios estamos en un sistema que es difícil que se llegue a causas mayores, pero que evidentemente muy mal camino lleva el tema este, colocando a auténticos inútiles en puestos de responsabilidad que en definitiva lo que hacen son gestionar, no están en un parlamento debatiendo ideas, sino están gestionando y cuando gestionas tienes que saber los recursos que tienes, con lo que cuentas y a dónde y a qué y cómo lo destinas. Y decir esa patochada cuando es la responsable y cuando, como acabamos de decir hace un momento, ya no se trata de un pueblo, no se trata de una provincia, no se trata de una comunidad, sino que se trata de varias comunidades autónomas, pues evidentemente las competencias, como dice la Constitución española, son del Estado, ¿no? Porque es una crisis que atraviesa a esas comunidades y por lo tanto, pues bueno, pues estamos en el tú más, que evidentemente ni ayuda, ni facilita, ni apaga fuegos. Esta chica diciendo estas tonterías y el mamporrero del gobierno, nada más que poniendo tuits, calentando el sistema y culpando el ministro, que si en vez de mandar tantos tuits estuviera pendiente un poco de los trenes y de los problemas que hay en España, pues estaríamos mucho mejor. Pero fijaros lo que os voy a decir ahora. Esto que ha dicho esta señora y los tuits atacando a los presos, ¿hubiese sido lo mismo si los incendios se producen en Cataluña o en el País Vasco? Pues seguramente no. Debajo de una piedra estaría. Muy buena lo pregunta. mismo. Hombre, Muy buena no, pregunta. y de hecho, Dirían lo mismo porque en el diccionario este político sanchista que tenemos actualmente, pues ya sabéis, la nación es un concepto discutido y discutible y entonces, en consecuencia, el gobierno de la nación no tiene competencia sobre las emergencias, porque ya lo están diciendo el ministro. Nosotros, eso es las comunidades. El gobierno de la nación no tiene competencias claras sobre las emergencias, que sí son consideradas nacionales. Entonces son discutidas y discutibles. ¿Pasaría esto lo mismo con Cataluña y con el País Vasco? Porque ya han anunciado que el día 1 de septiembre le van a condonar la deuda. Al Ayuntamiento de Jaén no, ni a las de Parla, ni a de Jerez. Pero a Cataluña Bueno, sí. Al de Jaén ya veremos, cuidado. El de Jaén lo mismo. Esas el de Jaén está que están pactado diciendo, eso, ¿no? Sí, eso fue la consecuencia de la moción de censura, pero se lo van a condonar a Cataluña, pero de momento de Jaén no se sabe nada. Es decir, que esto es simplemente porque ha dado la mala suerte, porque realmente es mala suerte, sea donde sea, pero realmente es mala suerte, que las comunidades donde se están produciendo trágicamente estos incendios están gobernadas por el Partido Popular. Y por tanto, en ese levantamiento de muro y en esa confrontación diaria, pues no se le ocurre otra cosa que decir lo que hemos comentado del Pacto de Estado. Y mi pregunta, insisto, por si alguno la quiere recoger y contestarla, es, ¿habrían dicho lo mismo si el incendio hubiese sido en Gerona o hubiese sido en Donostia? Yo la recojo. Hoy estaba escuchando que hay ayudas de otras comunidades y hablaba de Valencia, de tal. No hablaban nada de que estaban colaborando en otras comunidades y no hablaban nada de de Jaén han ido 10 bomberos, por ejemplo. Claro, de Jaén han ido 10 bomberos a una mano. Pero no ninguno del País Vasco y Cataluña. Y sobre el tema de que tú hablabas de casualidad, pues está circulando un mapa en el que está señalado por diferentes colores el tema de tierras raras, de minerales interesantes para la industria en España, y qué casualidad que está en toda la franja de donde ha habido los incendios más graves. O sea, ¿puede ser que sin bosque sea más fácil hacer prospecciones? Puede ser que sin... Legalmente no puede, legalmente no puede haber un cambio de uso durante 30 años. Vamos a ver, de momento la primera visita que tuvo Pedro Sánchez en China
fue con los magnates de los minerales. La fotografía está por ahí. Esa fue la primera visita oficial que tuvo Pedro Sánchez. Y qué casualidad que al mes se incendia toda la zona donde están precisamente esos minerales. Como bien dice Ignacio, eso legalmente no se puede, Ya. salvo que 176 votos hagan lo mismo que con la amnistía, la malversación. Perdonadme, es que todo eso tampoco se podía y ahora ya se puede. De todas maneras, si esto es una cuestión de cantera, es decir, no puede ser casualidad que haya tantos socialistas salido de la cantera socialista diciendo tantas pulmonías. Enrique, simplemente por unir, aunque tú analices esto que estamos hablando, y ahora voy con una cosa que me has pedido tú, y ya cambio el tercio, pero es que, por ejemplo, hoy nos hemos desayunado también con unas declaraciones de Víctor Gutiérrez. ¿Quién es Víctor Gutiérrez? Pues seguro que un amigo de Virginia Barcones. Este señor es, ojo al matojo, diputado del PSOE y secretario de Políticas LGTBI. Y ha dicho textualmente, mi tocayo, que es importante que haya inmigración, aunque sea ilegal, porque hace falta gente para limpiar el culo a los abuelos. Es que esto es lo que hay, o sea, que no podemos pedir más cosas. O sea, que Pedro I, el falso Pedro Chapote, es una consecuencia de este nivel, si no hay más. Nivelazo. El nivelazo, efectivamente, como dice Ignacio, yo recogerle el guante también en lo que él argumentaba, y me parece muy desgraciado es que este país tiene un problema estructural, ¿no? Y es que se colocan en cargos de responsabilidad personas que no hace falta que sepan ni leer ni escribir. O sea, es que no, hay hay cargos que simplemente dependen del dedazo. Son cargos de confianza, de libre designación o lo que sea, que no dependen de la formación de esa persona para ejercer ese cargo. Y además ello contrasta, sin embargo, con todo lo que piden al ciudadano medio, que para ejercer cualquier cosa le piden tropecientos papeles, pero en el caso de esta gentuza, bueno, pues pueden colocar al primo, al sobrino y a todo inútil que se tercie. Por otra parte, y por terminar con el tema de los incendios, es verdad, y como dice Ignacio, que la ley de montes prohíbe construir tras, digamos, en fin, el uso forestal, digamos, impide construir tras que un terreno tenga ese uso forestal durante 30 años tras un incendio. Pero bueno, siempre hay una excepción a la norma. ¿Y a que no sabes cuál es la excepción, Ignacio? Que sea por razones imperiosas de interés público de primer orden. ¿Y eso qué es? Ya está, el interés público ya está. Lo que a mí me salga de ahí abajo. Bueno. Ya está hecho. Es decir, así que alguno seguro que se llevará el maletín. Y seguro que es alguno que forma parte de alguna administración o de alguna... Como parezca gordo por algún incendio, pues eso échate a temblar. Víctor. Y que no va a aparecer el santo Cerdán por ahora, ya te lo digo. Víctor, y el tal Víctor tendría que estar muy cabreado con la inmigración ilegal porque realmente le quitan el puesto de trabajo que él, por sus capacidades, tendría que estar haciendo. Bueno, venga, vamos a ir comprando papeletas a vernos si nos cierran la tertulia. Venga, para poder reflexionar sobre esto que ha dicho Molina, me quedan muchas cosas y poco tiempo. Quiero hablar de la hija de Sabiniano, quiero hablar de la reunión en el despacho Oval, quiero hablar de declaraciones de Puigdemont y de Junqueras, y quiero hablar de lo que me ha pedido Enrique Canivel, que no se me olvida. Y a ver si conseguimos meter todo eso. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, yo no voy a tener muchas cosas de aquí al final de la tertulia y seguro que no me va a dar tiempo, pero yo lo voy a intentar y os pido mucha agilidad. Lo primero, para que no parezca que me lo dejo para el final, por si acaso luego no hay tiempo. Enrique Canivel quería hablar de una de las divas de esta tertulia. MJ Montero Sobaquillo Veloz, ¿qué pasa con ella? ¿Has soñado con ella en tus vacaciones tertulianas, Canivel?
Yo nunca me olvido de ella, la tengo presente todos los días de mi vida, a Chiqui Montero. No te voy a preguntar el cariz de los sueños, simplemente cuéntame qué es lo que pasa con ella. Bueno, pues nada, que como este gobierno lleva tres presupuestos en uno, ¿no? Ya no es tres, es un 3 por 1, ¿no? Presupuesto este gobierno. Bueno, pues parece ser que la candidatura de Sobaquillo Veloz a la Junta de Andalucía, según dicen desde RC, desde Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, alejaría su apoyo a los presupuestos y bueno, parece ser que estaría vinculado, bueno, pues en fin, a esa financiación singular, pero que a la vez es bilateral o multilateral o como la quieran llamar. Y bueno, ella dice que aunque no tenga los apoyos atados, Chiqui dice que van a presentar los presupuestos. A ver si es verdad, porque la última vez decían que los iban a presentar, que los tenían atados, y no era verdad ni que los tuvieran atados ni que los fueran a presentar. A pesar de que es una obligación constitucional presentar los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes del final del año. A ver si esta vez presentan esos presupuestos en septiembre, creo que sería cuando les toca, ¿no? En septiembre, si yo no me equivoco. Septiembre. Sí. Pues, ¿qué creéis vosotros? ¿Presentará presupuesto? ¿No se presentará? Hombre, ¿para qué? Pero Yo ahora estoy, como yo estoy apostilla, seguro. perdona Miguel, como apostilla que esto te va a valer, tanto Junqueras como Puigdemont ya han advertido que en septiembre van a pasar cosas, va a haber novedades. No lo han dejado ahí, no sabemos a qué se refería. Están Miguel. bajaditas de Yo, pantalones de este presidente del gobierno. yo muy brevemente, yo estoy absolutamente convencido de que no lo van a presentar los presupuestos, porque Podemos y Compromís ya están anunciando que no, porque lo de Esquerra Republicana y lo de Junts, que ya veremos que creo que tampoco, pero yo entiendo que no. Y lo que sí entiendo que es impresentable es que esta señora, quedando 6, 7 meses para las elecciones en la Junta de Andalucía, aún mantenga el cargo de ministra, tenga la llave de la caja y se pasee por estos territorios los viernes haciendo campaña con la llave de la caja, con la llave del ministerio, algo absolutamente indecente. Ya tendría que dimitir y dedicarse, si es que quiere, a esta región, la más extensa de España, la más numerosa de España y la que más kilómetros tiene que recorrerse. Ignacio. No va, yo creo que no va a dimitir hoy por razones obvias y vamos a seguir manteniendo porque esto es un fracaso anunciado y una derrota anunciada de la candidatura de Montero. Y evidentemente ella va a seguir manteniéndose en el puesto, a no ser que los independentistas, como bien Víctor acaba de decir, digan en septiembre que van a suceder cositas y esas cositas evidentemente sean dejarle de prestar apoyo y pactar una moción con algunos temas muy concretos con el Partido Popular, si es que pueden hacerlo y el Partido Popular está en condiciones de acercar esas posiciones. Y bueno, y lógicamente el no el mantener esa dualidad de vicepresidente, de vicepresidenta como ministra de Hacienda y ser candidata, pues yo creo que no le va a rentar muchos más votos de los que pueda tener, sino al contrario, yo creo que, como digo, es una derrota anunciada y lo va a tener muy, muy difícil, con lo cual es una de las razones de peso para no abandonar su ministerio, que le reporta mucho más prestigio y mucha más categoría que ser una simple candidata a una presidencia de una comunidad autónoma que la tiene perdida de antemano. Jorge. Bueno, yo creo que espero que ansío que ella se presente para saber el número de tontos que hay en Andalucía. Bueno, yo creo que no van a ser muchos. Yo también ansío que se presente, no solo por eso, sino porque creo que el despeñe va a ser absolutamente apoteósico e histórico. Y de la hija de Sabiniano, Jorge, ¿qué me cuentas? Porque a este paso, esto ya es colección de imputaciones y sobre todo, bueno, si alguna de esas imputaciones termina donde tiene que terminar. ¿Le queda margen de maniobra a Pedro I el Falso o nos vamos a comer esto también? Tanto va al cántaro la fuente que al final la lengua se resiente. Miguel, Y ¿cómo que, lo y, ves? y que hagan las Bueno, connotaciones que quieran. Yo lo que pienso con No, ya lo ese hemos tema, hecho.
Bueno, lo de la lengua lo dices por la enfermedad que acababa de citar anteriormente, ¿no? Me imagino. Qué malvado eres. Sí, malvado, malvado. Miguel, Dime. bueno, ¿qué te parece la pinta imputación? Bueno, eh, otro delito, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, este y el de la apropiación indebida son los que yo puedo creer que tienen algo más de visibilidad. Los otros tres los veo muy complicados, pero indudablemente la amiguita de la hija de Sabiñánigo ha utilizado este recurso público, digo este recurso público, en este caso de una eventual, de una contratada con un magnífico sueldo para hacerle gestiones. Y ahí están las pruebas más que evidentes de los correos electrónicos que enviaba a las compañías diciéndole que Begoña quería renovar los contratos para su cátedra, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente. Ahora, la magnitud, pues no lo sé, lo sabrá el juez, porque nosotros tenemos noticias de algunas cuestiones que han trascendido, que indudablemente esta señora o esta chica ha estado haciendo funciones privadas para la mujer del presidente y a través de correo electrónico de presidencia del gobierno cuando ella no es ningún cargo del Estado. Es decir, pero el juez tendrá esto lo suficientemente atado y ya no solo lo que haya trascendido, sino que habrá otras cuestiones. Esto, insisto, y lo de la apropiación indebida del software de la universidad, pues pueden ser lo que tenga más visos de prosperar, porque ya lo he dicho muchas veces y por la poca experiencia que yo pueda tener, la prevaricación y otro tipo de delitos, el tráfico de influencia y todo eso, son cuestiones muy, muy, muy complicadas desde el punto de vista técnico, jurídico de probar, a no ser que esté muy bien sustentado. Yo creo que hay que diferenciar dos aspectos, uno que es el político y otro que evidentemente es el delito penal. La inmoralidad. Y efectivamente aquí hay una inmoralidad, como tú bien acabas de decir, que es una cuestión ya política. Entonces, en cualquier país medio civilizado hubiera sido causa suficiente para que el marido hubiera presentado la dimisión, porque obviamente era con su consentimiento y utilizar esos servicios, esos medios de presidencia del gobierno para fines propios y lucrarse personalmente, pues está lucrando evidentemente lo que es la familia, el matrimonio en este caso. Y por tanto ya eso sería suficiente. Pero yo sí veo que como ese delito de utilizar medios, en este caso a una persona, una contratada funcionaria o no funcionaria de la propia presidencia del gobierno para fines propios de una persona, en este caso la mujer que evidentemente no hay ningún cargo político, pues sí, eso supone una malversación que yo creo que es un delito punible ya con suficiente entidad para que los tribunales intervengan. Y si no es, y de los cinco, ya van cinco, alguno tiene que tener, y además con los medios de prueba que hay ya, alguno va a salir y lo va a tener muy complicado, ¿no? En las resoluciones judiciales que se avecina en este caso. Tardarán más, tardarán menos, pero yo creo que serán negativas para ellas. ¿Y se lo lleva Enrique por delante a su marido o ni con esas? Pues yo creo que no, es decir, Hombre. al final la legislatura de este señor la va a terminar, o sea, que nadie dude que la va a estirar hasta el final, que no va a adelantar ni un mes, porque es que fuera del gobierno de España este señor poco tiene que hacer, un poco puede hacer para librarse de todos los casos que le acechan. Así que además, controlando desde el gobierno, podría indultar a su mujer, ¿no? Digo yo, ¿no? Podría hacerlo. No sé si es dar una idea inapropiada, pero desde luego. Sí, Ya la tendrán. pero que Víctor, Enrique, en ese sentido es cierto que tenían la posibilidad, y porque así se proyectaba él y el propio partido y el propio gobierno hacían gala de que iba a ocupar un cargo importante en la Unión Europea o en la propia OTAN, etcétera. Pero bueno, dadas las circunstancias en las que se ha movido este hombre y poniéndose en contra a todo el mundo y haciendo pactos absolutamente indeseables con la gente que lógicamente son de su propia cuerda ideológica, ¿no? Y que son los narcodictadores y asesinos, pues evidentemente se ha quedado ya al margen de cualquier posibilidad
de ocupar un cargo en la Unión Europea, porque obviamente los países miembros tienen un sentido mucho más estético que el que tiene nuestro gobierno y no lo quieren. De hecho, pues ya ni lo invitan a las grandes reuniones, que era, como decía Víctor, uno de los temas que íbamos a tratar y ahí está, es un segundo plano o en un tercer plano. Bueno, Ignacio, Una cuestión que me gustaría... el único gobierno europeo que tiene comunista en el gobierno. Con eso te lo digo todo. Bueno, Pues ya, pero yo lo que quería introducir es una cuestión, ya que hablábamos de la situación. ahora que nos vamos, ¿cómo vas a introducir una cuestión? Esto no, te tengo Muy que introducir breve. la semana que viene. Venga, ¿qué? Rápido, rápido. Muy rápido, muy rápido. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial abre otra investigación contra el juez Peinado. Bueno, pues otras diligencias contra él. Yo no sé si creéis que el juez Peinado va a poder terminar la instrucción o le van a meter mano como sea, porque al final el Consejo General del Poder Judicial, ¿quién lo controla? Bueno, pues ya se sabe, ¿no? Creo que no va a poder terminar y que va a quedar en agua de borrajas. Todo lo de Begoña Gómez. bueno, yo le paso a Mercedes Ayala una cosa parecida, pero bueno. Veremos. Pero para irnos rápidamente, os pido una frase, un remate. El otro día, en la reunión de primeros ministros y jefes de Estado de países importantes en el despacho Oval con ese personaje que tenemos ahí, que es Donald Trump, pues estaban todos y yo no vi al nuestro. Te pregunto, Enrique, ¿dónde crees que estaba el nuestro? ¿Estaba debajo de la mesa? ¿Había ido al baño cuando hicieron la foto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde sitúas a Pedro Chapote en esa escena? De vacaciones en la Mareta. Bueno, puede ser, puede ser. Ignacio, ¿dónde crees tú que estaba? Yo creo que estaba, me parece que ya alguien ha comentado por ahí en algún periódico que estaba de un viaje de relámpago a Rabat. No sé si es cierto o no, pero bueno, en cualquier caso es una anécdota y evidentemente lo que se nos pone en situación es de la representación que tiene nuestro presidente en el exterior. ¿Sí? Sin duda, os recuerdo que a esta pregunta hay que responder con respuestas que no nos lleven directamente al juzgado. ¿Dónde crees que estaba, Miguel? Pues en la Mareta, pero donde sí estaba era en la página principal del Financial Times, que es la Biblia de los grandes inversores. Ahí sí estaba, en la página principal, con una cara que le llegaba al pie. El Financial Times ya lo sacó el otro día, así que ahí sí estaba. ¿Dónde Yo lo estuviera vi. físicamente? No lo sé. Yo tengo Yo lo vi. otro titular. El cambio climático impide viajar a Pedro Sánchez. Jorge, ¿dónde nos sitúas a Pedro Chapote? Estaba con el auditor de cuentas de las saunas de sus suegros. Pues nada, Sabiniano para ponerle la guinda a la tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, Enrique Canivel, Ignacio Pozo, Miguel Segovia, Jorge Molina, que nos llevan a viajar cada semana por Málaga, Granada, Jaén y Almería, analizando la situación. Gracias, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Buenas tardes. Adiós, Como buenas siempre, tardes. fomentando el turismo de proximidad con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería y con Costa del Sol Málaga. La semana que viene más. Adiós.